más, la palabra dice, conoce que Jehová es Dios, Dios fiel. Entonces aquí ya recibimos una instrucción. Conoce pues que Jehová es Dios. ¿Sabe lo que significa Jesús? Significa Jehová salva. Yahshua, Yeshua. De ahí viene el nombre de Jesús. Entonces, grande es el misterio de la piedad, decía el apóstol Pablo. Dios manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de ángeles. Predicado al mundo. Creído. Predicado, sí. Y creído en el mundo. Bueno, algo así dice. Estoy parafraseando. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Jehová se manifestó en la carne. ¿Ok? Entonces, empezamos a conocer la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel. Y esto, ¿saben qué? Es importante conocerlo porque vamos a empezar a experimentar seguridad, confianza, de nuevo. Si yo sé que tengo un Padre protector, ¿sabe qué? Dejo de tener miedo que me dañen. Si yo sé que tengo un Padre proveedor, dejo de tener miedo a la carencia. Si yo sé que tengo un Padre sanador, dejo de tener miedo a la enfermedad. Es importante que usted comprenda el carácter de Dios, porque su comprensión de Dios va a limitar a Dios para operar en su vida. En el fondo, compréndelo bien, mientras más conoces de Dios, más experimentas de Él. Porque para experimentar a Dios, tú necesitas tener fe. Y no puedes tener fe en quien no conoces. Esto es evidente, ¿no? Cuando usted comenzó a conocerme, empezó a ganar confianza. Empezó a creer en lo que yo le decía, en lo que yo le compartía, en la palabra de Dios. De esa manera usted fue generando una relación conmigo. Y de eso se trata. El cristianismo es una relación, no una religión. Y es a lo que invitamos a las personas. A conocer a Dios de manera personal. Y tener una relación cercana. Amén. Entonces, Dios es fiel, su palabra es fiel. Él es el testigo fiel y verdadero, llamado el amén. Y vimos que la palabra fiel es traducida del griego, que es amén. Y vimos que nosotros también debíamos ser fieles. Debíamos ser amén. ¿Comprenden? Esto es importante. Nosotros somos hijos amados. Y si somos hijos amados, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es fiel, un hijo amado debe ser fiel. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje apostólico, el llamado a la obediencia estaba incluido. Y quiero citar Hechos 4:18, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Comenzó la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro se levantó y miles se convirtieron. 3,000, 5,000, se estaban convirtiendo de a miles. Aleluya. Y eso que contaban solo a los hombres. Entonces, los fariseos llamaron a los apóstoles y les dijeron que dejaran de predicar sobre Jesús. Este es el contexto. Y dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mire lo que responde Pedro y Juan. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes si es justo. Obedecer primero a los hombres que a Dios. El obedecer a Dios es un acto de justicia. El evangelio debe ser obedecido. Eso es lo que predicaban también los apóstoles. Avancemos un poquito, mire, Hechos 5 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. A Pedro y a Juan ya lo estaban persiguiendo. ¿Ok? Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo,
¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿A quién dio el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Quién obedece al Evangelio? Recibe el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que les explico? La obediencia es importante. Pero la obediencia es un fruto. Y esto es lo que quiero explicar el día de hoy. La obediencia es un fruto. Esto es lo que decían los apóstoles, pero veamos lo que decía Jesús. Vamos por favor a Lucas 11:27, dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Oiga, la señora con la salida rara, ¿sí o no? Dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice otra versión. Entonces, ¿quién es bienaventurado? ¿Quién es feliz? ¿Quién es dichoso? El que oye la palabra y la obedece. El que oye la palabra y la obedece. Pero esto es lo que le quiero explicar. ¿Cómo es que yo me vuelvo obediente? ¿De dónde viene la obediencia? La obediencia viene del creer. La obediencia viene del creer. La obediencia es un fruto de una fe verdadera. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cuando Dios daba una palabra y alguien la creía y actuaba en ella, veía su gloria. Veía su gloria. Veía las manifestaciones de poder. ¿Cuál es la clave de ver la gloria de Dios manifestada en cada detalle de nuestras vidas? Es creer lo que Dios ha hablado. No solo creer, sino que también dar el fruto de esa fe, que es un actuar conforme a lo que hemos creído, un obedecer a la palabra de Dios. ¿Entiende lo que les digo? Si usted no obedece a la palabra de Dios, usted verdaderamente no ha creído. Imagínate que Dios se te apareciese y te dijese: ve a los pies del cerro, cava un hoyo, porque allí tengo tu provisión. Oiga, ¿qué haría usted? Pescaría el auto y partiría corriendo, vaya. ¿Sí o no? ¿Qué tendría que hacer? Obedecer. ¿Y por qué obedecería? Porque verdaderamente creyó. Amén. Jesús hizo énfasis en la obediencia al Evangelio. Cuando Él aún hablaba a la gente, en una oportunidad se presentó María y sus hermanos. María había tenido más hijos y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Miren lo que dice, lo vuelvo a repetir. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, o podríamos decir, todo aquel que obedece la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús, está tu mamá afuera, están tus hermanos. No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Si usted hace la voluntad de mi Padre, usted es mi hermano. Si usted hace la voluntad de mi Padre, usted es hermano de Jesús. Estamos llamados a la obediencia. ¿Sabe qué? La obediencia paga. La obediencia paga, porque Dios quiere bendecirte. A la verdad, Dios quiere que recibas la bendición. Pero la bendición está en el centro de la voluntad de Dios. Dios quiere que busques primeramente su reino y su justicia. ¿Qué dice la palabra? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ninguna cosa te faltará que no te sea añadida. Entonces, ¿dónde está toda tu provisión? Tanto para lo espiritual como para lo natural. En el buscar primeramente el reino de Dios. En el buscar primeramente la voluntad de Dios. En el buscar primeramente obedecer lo que el Padre nos ha dicho. He allí donde ninguna cosa te faltará que no te sea añadida. Una de las características de la sociedad del día de hoy es que es una sociedad despaternalizada. Una sociedad rebelde que no gusta de las autoridades. Una sociedad que quiere rebelarse contra todo lo establecido, contra todo lo de buen nombre. Y esto evidentemente incluye a Dios, la iglesia y la autoridad que Él ha establecido. El día de hoy quiero tomar un ejemplo en el Antiguo Testamento para graficar la importancia de la obediencia y la bendición que hay en medio de ella. Los quiero invitar ahora en sus Biblias a Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Está conmigo o lo perdí? Lo perdí en el camino. Una de las cosas que más le costó a su padre enseñarle que fuese obediente. ¿Sí o no? Por eso quiero que coloque atención. ¿Por qué? Porque la carne se va a resistir a lo que le estoy enseñando. ¿Ok? Y la carne se puede resistir de muchos medios. La carne sabe cómo darte sueño. ¿Ok? La carne sabe cómo darte sueño. Así que tú sé más astuto que la carne. ¿Ok? Y resiste esto. Porque cuando yo llamo a la obediencia, mire, cuando le digo, Dios te quiere prosperar, todo así, porque la carne quiere ser prosperada. Pero cuando yo le digo, Dios quiere que seas obediente, se puso pesado el pata. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, son buenas las papas fritas. ¿Ok? Pero el día de hoy tenemos espinaca. ¿Amén? ¿Son nutritivas las espinacas? Son ricas, a mí me gustan también. Claro, pero entre un plato con espinaca y un plato con papas fritas, ¿a dónde se le va la mano? ¿A la espinaca? Carlita, por favor. Usted es muy especial.
Sí. Ok, estamos allí. Reyes 17, versículo 1. Dice así: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: ten cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Aquí tenemos la aparición de este gran profeta, ídolo entre el pueblo judío. Imagínense, si había un niño judío, todos querían ser como el profeta Elías. Era como querer ser como Spider-Man o Superman para un judío. ¿Ok? Elías era el sumo. Amén. Pero mire, ahora bien dice, Elías, el de Tisbé de Galaad. Es lo único que dice. Elías, el de Tisbé de Galaad. El tisbita, dice en otras versiones. Fue a decirle a Acab. ¿Quién era Acab? Rey. Era el rey. Acab era el rey. Oiga, presentarse delante de un rey no era cualquier cosa. Si usted iba a decirle algo que no le gustaba al rey, ¿si la vio? Sí, horrible. Pero yo la vi también. Bueno, si usted iba a decirle algo al rey y no le gustaba, usted podía perder la cabeza. Y no por amor, ¿ok? Tan cierto como que vive el Señor, le dice este profeta, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Wow. ¿Qué aconteció con Elías? Elías recibió una palabra de Dios. Elías recibió una palabra de Dios y fue obediente. Esa palabra que él recibió lo llenó de confianza y de valentía y despreció hasta su vida, presentándose delante del rey Acab, diciéndole lo que un rey no quiere escuchar. Hoy día que deje de llover sería más o menos como que Estados Unidos colocase una restricción comercial sobre su país. Es desgracia total. ¿Entiende lo que le digo? ¿Ok? Y dice así: entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Cuándo vino la palabra del Señor? Después de haber obedecido la primera palabra. Y yo le quiero enseñar lo siguiente. Muchos de ustedes han recibido una palabra del Señor. Porque Dios nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de su Santo Espíritu. También nos habla por medio de hermanos que profetizan sobre nuestras vidas. ¿Entienden? Y muchos de ustedes han recibido una palabra, pero no han escuchado más de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecieron la primera palabra. Hay muchos queriendo dar el segundo paso o el tercer paso, cuando primeramente tienen que dar el primer paso. Tienen que obedecer la primera palabra. Oiga, cada día yo aquí le entrego a usted una palabra que tiene que obedecer, que tiene que comenzar a practicar. Por eso es que mucha gente dice: hoy esta cuestión que predica el pastor no me funciona. Oiga, pero ¿hizo lo primero que se le dijo? ¿Comenzó a practicar lo que se le enseñó? ¿Cuándo vino la palabra? Dice, entonces, ¿cuándo? Cuando terminó de dar el mensaje al rey Acab. Hermanos, no puede dar el segundo paso sin dar el primero. Dios te quiere guiar, pero ¿sabes qué? No te va a revelar la película completa, porque Él quiere dependencia de ti. ¿Estás comprendiendo? Entonces, después de que habló la palabra del Señor, vino Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y escóndete. ¿Por qué? Porque cuando la palabra fue entregada al rey, bueno, adivine, el rey no estaba muy contento.
Y cuando comenzó a cumplirse la palabra, el rey iba a querer buscar a Elías. Porque ¿cuál era la instrucción? No lloverá hasta que yo lo ordene. Entonces el rey podría querer obligar a Elías a ordenarlo. ¿Cierto? Entonces la palabra del Señor venía por protección y provisión. Mira, sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo. Si deja de llover, ¿qué es lo que acontece? Deja de haber agua. Entonces, aunque no haya agua, tú vas a tener agua. Yo te daré de beber. Y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Es conocido que los cuervos son ladrones. ¿Ok? Entonces Dios iba a usar estas criaturas que Él creó para que tomasen comida y la llevasen donde Elías. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Creo que son 25 millas, esos son como 40 y tantos kilómetros. 25, sí, más o menos millas. 40 kilómetros. Oiga, algunas de las palabras que vamos a recibir nos van a demandar un esfuerzo. A mí el Señor me dijo: Willy, sal de esta ciudad, cuando vivía en Viña del Mar, y vete a Santiago. Yo tenía mi vida completamente hecha. Mi departamento en la playa, mi parcela cerca de la playa, viajaba por el mundo, mi empresa, mi oficina. ¿Para qué le cuento mi oficina cómo era? Tenía todo hecho. Becas para mis 2 hijos en 2 colegios británicos. Y si me iba de Viña del Mar, iba a perder todo. Pero Dios me dijo, yo recibí una palabra: sal de esta ciudad, vete a Santiago. Hablé con mi esposa no quería. Pero Dios lidió con ella. Yo hablé con ella en diciembre. Dios lidió con ella en marzo, hasta marzo. Y un día viene a mí y me dice: Willy, se larga a llorar. Y me dice: Willy, Dios quiere que nos vayamos a Santiago. Aleluya, escuchaste de Dios. Y nos vinimos a Santiago, creyendo a Dios. Vendimos lo que teníamos para poder venirnos. Vendíamos lo que nos quedaba para poder establecernos en Santiago y abrir la primera iglesia. Y Dios ha respaldado con maravillas, con prodigios, con señales y con una provisión más que completa hasta el día de hoy. Muchas de las vidas de ustedes han sido bendecidas por esta obediencia. Y hay mucho más para mí y para cada uno de ustedes y para las personas que los rodean, si comienzan a obedecer, como lo hizo Elías, como lo hice yo en un momento. En la obediencia está la bendición, porque es allí, en la obediencia a Dios, que se manifiesta el reino de los cielos. Eso es buscar primeramente el reino. Eso es buscar primeramente su justicia. Beberás agua del arroyo, yo los ordenaré a los cuervos. Te alimentaré de manera sobrenatural. Te alimentaré de manera sobrenatural. ¿Qué le dijo Moisés? Ve, habla a Faraón, saca a mi pueblo de aquí. ¿Y qué aconteció? Sacó al pueblo, llegó al mar. ¿Y qué aconteció? El poder de Dios se manifiesta. Las aguas se abren. Dios los alimenta con alimento que caía del cielo. Dios les da de beber de la peña. De una piedra hacía fluir el agua. ¿Por qué? Porque obedecieron. ¿Comprende lo que digo? Amén. Así que Elías fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Porque por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne. ¿Dios le había dicho lo que iba a comer? No. ¿Dios le había dicho lo que iba a comer? No. Le dijo: ve allí y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer. No le dijo el menú. Dios no le dijo el menú. Pero ¿sabe qué? Yo con carne y pan puedo vivir hasta el último de mis días. Es un buen menú, ¿sí o no?
Bueno, yo soy carnívoro. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. ¿A dónde fue? A donde Dios le ordenó. Amén. Y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. ¿Conforme a qué? A la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Versículo 7. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Versículo 9. Usted me está siguiendo, ¿no? Gracias por ese estruendoso amén. Dice: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. Ve ahora a Sarepta de Sidón. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece. ¿Dónde? Ok. Hay una allí para cada uno de ustedes. Hay una allí para cada uno de ustedes. Hay un propósito. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. La problemática es que por lo general le escogemos por nuestros planes y no por los planes del Señor. Estos planes son planes de bienestar, no de calamidad. Amén. Entonces, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él. ¿Qué vino? Una palabra. Nuevamente, una palabra. ¿Qué pasa si Elías no obedece esa palabra? ¿Qué pasa si Elías no obedece esa palabra? No pasa nada. Dios quiere que sigamos paso a paso sus instrucciones. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Amén. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece, dígalo usted conmigo, permanece allí. ¿Ok? A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de. Amén. Entonces, Dios va trabajando también con la fe de las personas para cumplir con sus propósitos. Dios había buscado una mujer que pudiese obedecer su instrucción y que fuese fiel para proveer lo necesario al profeta Elías. Y en medio de la obediencia del profeta y en medio de la obediencia de esta mujer viuda, Dios se glorifica. Estamos hablando de obediencia. Amén. Así que Elías se fue a Sarepta. Elías no dudó. Elías tomó la palabra de Dios y la obedeció. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. Allí estaba la viuda. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Mira, ¿qué es lo más precioso en medio de una sequía? Podía haberle pedido plata y no habría sido tan complejo, ¿no? Pero le pidió lo que escaseaba: tráeme agua. Y la mujer iba a buscarle agua y en el camino le dijo: momento, y tráeme algo para comer. Tráeme, por favor, un pedazo de pan. Era educado, ¿ves? Por favor, un pedazo de pan. Y mira lo que dice: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Esto es todo lo que le quedaba a la mujer. El vaso de agua, un poco de harina y un poco de aceite. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos
de hambre. Wow. La cosa ya estaba difícil, ¿no? Ella estaba preparando su última cena para morirse. No temas, le dijo Elías. Vuelva a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. ¿Qué tuvo que colocar primero ella? ¿Qué tuvo que colocar primero ella? La instrucción. Ella tuvo que colocar primero la instrucción. ¿Qué hacemos nosotros? Si me alcanza, obedezco a Dios. ¿Qué hacemos? Colocamos la obediencia al final. Si es que fuese posible. ¿Qué dice Dios? Tráigame las primicias, lo primero, los diezmos. Y hay alimento en mi casa. Y verán cómo abro yo las puertas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, hasta que les sobre. Entonces, primero siempre es la obediencia, hermanos. Primeramente siempre es el reino de Dios y su justicia. Primeramente es el plan de Dios. Para poder ver la gloria de Dios, usted tiene que estar en el allí, en el lugar en donde Dios le ha enviado, haciendo lo que Dios le ha enviado. Si Dios lo trajo hasta aquí, es porque este soy allí para alimentarse y poder ir al mundo y manifestar y vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Pero no hay manera de disfrutar esa bendición sin obedecer lo que Dios está hablando. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Después satisface tus necesidades. Primero, Dios. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Amén. Oiga, ¿sabe cuántas veces metió esa mujer la mano en esa tinaja de harina? Probablemente lo hizo años en la misma tinaja. Ella al meter la mano sabía lo que había allí. Sabía para cuánto le iba a durar. Aún así, ella confió en la palabra del profeta. Y dijo, bueno, si Dios lo dice, no hay duda. Yo confío, Él es fiel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Ok, podríamos seguir con esta instrucción, pero quiero hacer un punteo de las cosas vitales de esta enseñanza. Primeramente, Dios habla en nuestras vidas y revela el plan y propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Yo sé los planes que tengo para vosotros. La palabra pensamientos también es planes. Dios tiene un plan para cada vida. Y es solo en el centro de su voluntad. Es solo allí, en el plan de Dios, que la manifestación de su gloria va a poder ser bendición para tu vida y los que te rodean. Segundo, Dios no nos revela todo el plan. La primera parte que Elías escuchó es: ve y dile a Acab que no lloverá hasta que tú lo digas. Y sin más que esa palabra, Elías fue, obedeció, arriesgando su vida. La palabra dice, entonces vino, después de que obedeció, vino una nueva palabra.
vino una nueva instrucción. Yo cuando me vine de Viña del Mar a Santiago, ya le conté cuál era la situación. Al llegar a Santiago, yo pensaba que iba a trabajar con mi pastor Alfredo Cooper, pero al llegar a Santiago, llegamos un día domingo, el mismo día que metimos las cosas a la casa, el Señor me dice: no te he llamado a levantar sobre el fundamento de otro hombre, sino que te he llamado a establecer fundamento donde nadie ha construido. El fundamento es el mismo siempre, es Cristo. Pero no iba a construir sobre lo que otro hombre había construido. Esa palabra la recibí el mismo día que pisé y entré con mis cosas a esa casa. El sábado siguiente teníamos el primer servicio, nuestra carpa, 4 bancas, un púlpito, 2 copas y un plato para la Santa Cena. 6 personas, escuela dominical, gozo, mucho gozo. Gloria a Dios. Y desde entonces, cada vez que oigo de Dios, obedezco. Y desde entonces me he ocupado de seguir sus instrucciones. Y he visto su mano poderosa respaldando cada cosa que ha dicho. Pero no podemos dar el segundo paso sin dar el primero. No podemos esperar seguir recibiendo instrucciones si no obedecemos la primera. Recuerdo bien, mi esposa me acompañaba un tanto lejana, pero fuimos a una reunión y ella de pronto recibe un mensaje para una persona, para un chascón que tenía una colita en el primer asiento de la reunión, en la calera. Y me dice: Willy, sentí una palabra y tengo que entregársela a esa persona, me da miedo. Y le dije: mira, sabes que si tú estás escuchando del Señor y quieres seguir escuchando, anda y dala. Y ella con mucho temor, no la había hecho nunca antes, le tocó el hombro al Señor, le dijo: Señor, esta palabra es para usted. Y el Señor quiere decirle esto. Y le entrega el mensaje. Y el hombre se quebrantó. Ese hombre era el alcalde de La Calera. Había ido a una reunión de avivamiento y nosotros no teníamos idea. No sabíamos quién era, pero era el alcalde de Calera. Y recibió una palabra que le demostró de que Dios era real. Porque lo que Dios te dice, solo lo sabe Dios. Me recuerdo de Manuel, la misma historia. ¿Te acuerdas, Manuel? Mi esposa te habló una palabra en un retiro. Solo el Señor podía saberlo. Y así con cuántas cosas. Pero desde ese día mi esposa no dejó de oír al Señor. Y desde ese día, cada vez que oye, da el mensaje. Le gusta o no le gusta, lo entrega. Por otra parte, Elías no tomó en cuenta ni riesgos ni sacrificios. Tenía que moverse 50 kilómetros para llegar al arroyo de Querit. 50 kilómetros en ese entonces era harto. No había Transantiago, ni bicicleta. Tenía que caminarlo. Pero no midió las circunstancias, sino que obedeció. Y llegó al lugar y fue sustentado de manera milagrosa por cuervos y agua. Amén. Dios tiene preparadas personas para tu bendición. Escúchame. Dios tiene preparadas personas para tu bendición. Hay una allí donde hay una abundante provisión. Dios me dijo: ve a predicar el Evangelio a Brasil. Escúcheme bien. Dios me dijo: ve a predicar el Evangelio a Brasil. Yo no tenía ni el dinero,
La situación no podía ser más adversa porque quien me estaba ayudando a concretar algunas reuniones se volvió en mi contra, pidió que no me hicieran agenda, pidió que cambiaran la fecha de la reunión de manera tal que yo llegase un día después de la reunión. No sabía si me iban a ir a buscar al aeropuerto. La lógica y el sentido común me decían, aborta el viaje. Pero yo había recibido una palabra del Señor. Y viajé. Ya 3 veces. En ninguna oportunidad he tenido que desembolsar un peso. Todo lo han financiado. Inclusive cuando ustedes sembraron, las personas allá sembraron de igual manera. De manera tal que pudimos invertir en cámaras, en otras cosas que necesitábamos. Aún así, no perdieron la oportunidad de sembrar. Gloria a Dios. Y no solo eso, sino que un pastor empresario me invita a participar de un negocio y me hace socio. El día 10 del próximo mes, 10 de noviembre, estamos inaugurando la empresa en Bolivia. Vamos a lanzar el producto por un programa de televisión. Y después sigue Alemania, Portugal y otros países. Yo sin haber colocado un peso. Dios preparó a esos hombres para nuestra bendición. Dios preparó a esos hombres para nuestra bendición. Pero nada habría acontecido si yo no hubiera obedecido. Nada hubiese acontecido si yo no hubiese decidido moverme de aquí, de mi estado de comodidad, hacia lo que Dios había dicho. Ve allá. Ninguna otra instrucción recibí. Simplemente ve. Lo que yo experimento y vivo, esta manifestación maravillosa de su provisión, esto que a veces solo lo escuchamos en historias que nos parecen cuentos o testimonios muy lejanos, de la manifestación de la provisión de Dios. Esto no es solo para mí, es para cada uno de ustedes. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Dios tiene una persona perfecta para cada uno de ustedes. Dios tiene un trabajo perfecto para cada uno de ustedes. Dios tiene una casa, un lugar. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Pero tienes que partir creyéndolo. Porque la obediencia es fruto de creer a Dios. Si Dios te da una instrucción, no lo dudes. Ponte de pie, ejecútala. Verás la gloria de Dios. Verás su provisión. Verás el gozo. Verás el reino manifestarse en su plenitud. Cada uno de ustedes ha recibido una palabra. Yo quiero animarlo a que la busque. Vean dónde la dejaron. Vean dónde dejaron la instrucción. Y vuelvan. Tómenla. Ejecútenla. Pónganla por obra. No sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra son los bienaventurados, son los felices, son los que experimentan el reino de los cielos y vienen a una verdadera libertad. El primer paso es venir a escuchar la palabra de Dios. Este es tú allí. Pero de aquí Dios te quiere llevar a otro lugar, y a otro lugar, y a otro lugar, y llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de aumento en aumento, de poder en poder. No te pierdas el plan de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.